Bien, veamos un esquema general de cómo es la nomenclatura. Vamos a empezar viendo lo que son compuestos binarios. ¿Qué es un compuesto binario? La palabra binaria quiere decir que son dos elementos. Bien, por un lado, vamos a ver qué pasa cuando se combinan con oxígeno. Un metal, al combinarse con oxígeno, va a formar lo que se llama un óxido básico, que se forma de una manera muy fácil. Vos tenés que tomar el metal y el oxígeno. El oxígeno trabaja con un número, -2. Ese es su número siempre. Y el metal puede tener varios números. Como podemos ver, los del grupo 1 tienen el número 1. Los del grupo 2 tienen como numeración 2. Es el único. Pero hay otros elementos como el hierro que tienen dos números. El zinc tiene uno solo, el cadmio, el oro, tiene dos números. Bien, entonces tenemos que aprender que cómo se van a intercambiar esos números. El 2 que habíamos puesto en el oxígeno va a bajar acá abajo del metal. Y el número perteneciente al metal va a bajar acá abajo del oxígeno. Un ejemplo. ¿Siempre tiene la letra B? No, o sea, pongo la letra B porque no sé a qué número hago referencia. Ahora voy a hacer un ejemplo con el hierro. El hierro va a trabajar, por ejemplo, con el +3 y el oxígeno con el -2. Al intercambiar, este 2 viene acá y este 3 viene acá. Y ahí acabo de formar mi óxido. Así de sencillo se forma un óxido. Ahora veamos qué pasa cuando esta vez el oxígeno se Ponele, ¿y cómo combina. sabe que tiene el +3 ahí arriba? Porque cuando la profe te dé el nombre o te lo pida, te va a decir que se llama óxido de hierro y entre paréntesis te va a poner el número, pero de forma romana. Óxido de hierro ¿Y 3. acá lo dice? No, pero así es como se pone una nomenclatura, ¿sí? Ella te va a decir, por ejemplo, óxido de hierro. Acá no, porque son compuestos simples. Pero cuando voy a empezar a combinarlos, así es como se llama, por ejemplo, en este caso, los óxidos. No metales. Cuando el oxígeno le toca combinarse con un no metal, pasa lo mismo. Se forman lo que son óxidos ácidos o anhídridos. Y esto es fácil porque se va a combinar el no metal con el oxígeno. ¿El oxígeno con qué número va a trabajar? Siempre, 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 Con el -2. siempre que te quede ahí. El oxígeno con -2. ¿Bien? Y el no metal puede tener cualquier número. Lo llamemos X porque no sé cuál es el número. ¿Y qué va a pasar? Van a intercambiar. Y listo. No es que no sepa cuál es el número, sino que cada metal, cada no metal o cada elemento tiene números distintos. Por ejemplo, si yo tomo el cloro tiene como números el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. La profe en el nombre te va a decir con cuál está trabajando. Dame cuenta que en este ejemplo vamos a hacer que el cloro trabaje con 7. El oxígeno con -2. Intercambian, el 2 va acá, el 7 va acá. Y esto es lo que se llama óxido de cloro 7. ¿Sí? Vamos a ver ahora. Si en lugar de que uno de esos, siempre vamos a meter un metal con un no metal. Acuérdate que acá, por arriba de esta escalera, están los no metales y el resto son metales. Ahora, en lugar de oxígeno, vamos a hacer que la mezcla tenga Hidrógeno. hidrógeno. Y es fácil también. Si el oxígeno siempre trabaja con -2, el hidrógeno va a trabajar con -1. ¿Sí? Cuando se combine con un metal, va a ser un hidruro metálico. ¿Y cómo se va a mezclar? El metal con su número de oxidación y el hidrógeno con -1. Intercambia 1 y el número del metal a los pies del oxígeno. Es el truco, intercambiar los números. Hidruro no metálico. Bien, en este caso se forma el hidrácido y es fácil. En este caso, el hidrógeno trabaja con +1, mientras que el no metal es el que va a tener un número negativo. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno. Las sales. Hay sales que están compuestos por dos elementos, en la cual uno es un metal, que tiene la valencia positiva, y el otro es el no metal, que tiene la valencia negativa. Y van a intercambiar esos números. Tranquilo que ya vamos a ver cada uno de los casos. Vamos a empezar viendo lo que es un hidruro.
Entonces el hidruro sabemos que es que un compuesto, el hidrógeno mezclado ya sea con un metal o con un no metal. Veamos los hidruros metálicos. En este caso se No forman metálicos. no metálicos. Se forman mezclando hidrógeno y un no metal. Entonces el hidrógeno va a tener un número positivo, más 1. Para el hidruro no metálico trabaja con más 1. Para el metálico con menos 1. Y vamos a tener un no metal. En este caso tiene flúor. Acá hay un ejemplo del flúor. El flúor. Y si nos fijamos en la tabla periódica, el flúor trabaja con menos 1. Cuando formamos los hidruros metálicos, vamos a tomar el número negativo. Y acá te dice quiénes forman: flúor, cloro, bromo, yodo, azufre. Vamos a tomar no todos, sino el número negativo. El flúor tiene menos 1, el cloro tiene menos 1, el azufre menos 2, el fósforo menos 3, el yodo menos 1, menos 1 también tiene el bromo, el selenio que tiene menos 2, bien, el nitrógeno menos 3, el carbono menos 4, ¿sí? Pero hay nota positiva. Más menos ese. Ah. Ahí está el menos, ¿sí? Entonces el flúor con el menos 1, lo acabamos de ver. Intercambiemos. Este 1 acá, este 1 acá y listo. Ahora, ¿qué acabo de combinar? El negativo siempre lo paso para positivo. Sí, no, siempre se vuelven positivos ambos. Acá se coloca positivo. ¿Qué acabo de combinar? Flúor con hidrógeno. Ahora el metal, el no metal, en este caso flúor, está trabajando con su número negativo. Como está trabajando con su número negativo, vamos a agregarle al final la palabra uro. Entonces se llama fluoruro, para que quede más bonito, de hidrógeno. Sí o sí le agrego ese uro. Fíjate acá, ¿qué tengo? El azufre, que estaba con menos 2, si nos fijamos en la tabla periódica, y el hidrógeno con más 1. Se intercambió, el 1 vino acá, el 2 está acá. ¿Sí? ¿Ve que cambian de lugares? Nada más Sí. que eso. ¿Cómo se llama? El azufre es sulfuro, es sulfato. Pero le agrego la palabra oro. Sulfuro de hidrógeno. Veamos acá, el bromo trabaja con menos 1, hidrógeno con más 1, intercambian 1 y 1. Si no tiene nada abajo, quiere decir que hay un 1. Como en la matemática, el 1 se coloca por cambio. Es bromo, bromo e hidrógeno. ¿Ve? Bromo e hidrógeno. ¿Cómo tiene que terminar? En 1. Bromuro de hidrógeno. Vamos a ver ahora hidruros no metálicos. Presentan uniones covalentes polares. El no metal siempre actúa con un número de oxidación más bajo, ¿sí? Por lo cual cada uno de ellos forma un hidruro no metálico. ¿Cómo se los nombran? Y bueno, el hidrógeno va a ser uro, ¿sí? Acá nos muestra entonces un ejemplo de cómo nombrar. El no metal va con el uro de hidrógeno, ¿sí? Acá dice, mira. Para designar los hidruros no metálicos se agrega el sufijo uro al nombre del no metal, como por ejemplo fluoruro, cloruro, y se le añade de hidrógeno. Nada más. Sácate ese PowerPoint. De tu profesora. Veamos los hidruros metálicos. El hidruro metálico, que es hidrógeno y un metal. ¿Bien? Veamos acá, el sodio trabaja con más 1, el hidrógeno va a trabajar con menos 1. En el metálico, el hidrógeno siempre va con menos 1. Intercambiamos 1 y 1. ¿Cómo se llama esto? Hidruro, ve que era hidrógeno, terminación uro. Hidruro de sodio. ¿Sí? Acá el calcio trabaja con más 2, el hidrógeno con menos 1. Intercambio 1 y 2, ¿ves? Hidruro de calcio. Sencillo de poner un nombre. Si tienen muchos números de oxidación, ponen en paréntesis el número con el que está trabajando. Por ejemplo, el hierro forma 2 hidruros, porque el hierro puede trabajar con más 2 y más 3. Entonces, ¿cómo distinguimos con cuál está trabajando? Bueno, vamos a distinguir porque acá, cuando intercambie, el hidrógeno va a tener un 2
Mientras que acá el hidrógeno va a tener un 3. ¿Cómo se llama esto? ¿Y cómo lo distingo? Ya sea, acá se nota la diferencia, ¿no? Se nota clarito que te tiene un 3 acá abajo y un 2. Y en el nombre, ambos dicen hidruro de hierro. Ambos dicen hidruro de hierro, pero ¿dónde está la diferencia? En el 3 y en el En el 2. paréntesis. Vos vas a poner 2 en números romanos y acá 3 en números romanos. Y ahí te va a decir ya con cuál está trabajando. Esa es tu pista. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunas actividades para armar. En este caso son óxidos. ¿Sí? En esta actividad nos dan elementos. Entonces vamos a tener que aprender a ponerle los nombres, ¿sí? Cuando vos combines ahora, vamos a ver acá. ¿Cómo se forma lo que sería un óxido básico? ¿Sí? Es mezclar oxígeno, que trabaja con -2, ya lo mismo. ¿Con quién? Con un metal que tiene un número positivo. Se intercambian y listo. ¿Cómo se nombra? Acá nos muestra dos nombres. Veamos una. Si nos podemos ver acá que dice N2O, acá este O tiene un 1, ¿sí? ¿Con cuál está trabajando el sodio? No sabemos. Volvamos para atrás. ¿Está trabajando Este con el 2 vuelve, oxígeno? mira, este 2 vuelve acá arriba y este 1 vuelve acá arriba. ¿Cuál es el número del sodio entonces? El 2. ¿No? Este 2 vuelve acá menos arriba, uno. el 1. Esto se llama óxido de sodio 1. Ahora, ¿qué dice acá? Atomicidad. Es otra forma de poner nombre y es contar. ¿Cuánto oxígeno hay acá? 1. Entonces se dice, al 1 se le dice mono. Monóxido, diciendo que hay un oxígeno de ¿cuánto sodio hay acá? 2. 2. Y se dice la palabra di para 2, tri para 3, tetra para 4. Disodio. ¿Sí? Por ejemplo acá, dióxido de carbono. Esto es un no metal. ¿Con qué está trabajando? Veamos. Este 2 intercambia. Acá hay un 1, ¿no? Ujú. Este 2 vuelve acá arriba. 2. Este 1 vuelve acá arriba. 1. ¿Ves que vuelven de donde provinieron? Pero el oxígeno, ¿con qué número trabajaba siempre? Con el 2. ¿Y por qué acá tiene un 1? Ah, quiere decir que cuando se intercambiaron, se simplificaron. Entonces, vamos a multiplicar por 2 acá arriba, entonces ¿qué me va a quedar? 2 acá, y si multiplico este por 2 va a ser 4. ¿Con qué está trabajando el oxígeno? Con su -2. ¿Y el carbono? Con 4. Entonces sería óxido de carbono, y entre paréntesis, 4. Y ahí ya sé que el carbono está trabajando con 4, porque el carbono puede trabajar con el 2 también. Ojo que siempre tenés eso, el oxígeno siempre con el 2. Cuando vos intercambies acá, vuelvas para arriba al paso anterior y veas que el oxígeno tiene un 1, multiplica todo esto de arriba por 2. Los dos números multiplícalo por 2. Acá sería ¿Cuánto? ¿Cuánto oxígeno hay? 2. 2. ¿Cómo digo 2? Mono. No, Óxido, dióxido. ¿sí? De carbono. Aunque acá hay uno, el mono solamente se le coloca el oxígeno, ¿sí? Listo. Después el resto sí va con los dos. Acá, bueno, ¿qué tengo? Oxígeno 2 Y cloro. cloro. Intercambiamos, el uno vuelve a su lugar. Listo. El cloro trabaja con el uno. Entonces, óxido de cloro 1. ¿Sí? Y acá, monóxido de dicloro. Fíjate que acá intercambiemos. Bueno, acá hay un hidruro, ¿sí? ¿Qué es esto? Hidruro de sodio o monohidruro de sodio, ¿sí? Acá mira el oxígeno, vuelve el 2 y acá el 3. El aluminio trabaja con 3. ¿Cómo se llama esto? Si vamos con el nombre de atomicidad, trióxido de dialuminio. Y acá, óxido de aluminio y entre paréntesis 3.
tener más para formar. Y acá te dan que digas, teniendo en cuenta los compuestos anteriores, indicar cuáles son óxidos ácidos, óxido básico, hidruro no metálico, hidruro metálicos. Veamos acá arriba. El sodio es un metal. Es un óxido básico porque hay oxígeno y un metal. ¿Cómo se que un metal? Porque está de este lado. El carbono es un no metal. Está allá. Está mezclado con oxígeno. Entonces es un óxido ácido. Tengo cloro. No metal. Con oxígeno. Óxido ácido. Tengo calcio. Un metal. Con hidrógeno. Hidruro metálico. Tengo sodio. Un metal. Con hidrógeno. Hidruro metálico. Aluminio. Con oxígeno. El aluminio. Está al borde. Pero es un metal. Óxido básico. Y así vas clasificando. Acá hay un hidruro no metálico porque es hidrógeno con cloro. Acá te da la pista. Quiere que le formes los óxidos. ¿Sí? Esta actividad te la dejo para vos. Quiere que forme óxidos y te dice con qué número. Mira. Nos dice, por ejemplo, el bromo con 3. Bueno, va a ser bromo con el oxígeno. Oxígeno con -2. Bromo que nos dice 3. Uy, yo no sé los números romanos. Acá te lo dicen. Bueno, practica. Intercambiamos 3 y 2. Listo. ¿Cómo se llama esto? Óxido de bromo 3. Acuérdate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 7, hermano. Hasta 7 no va a llegar. Así que no tengas miedo. Acá te da los compuestos y forma el nombre. Son actividades que tienes que hacer. No voy a entrar mucho en esto. Quiero ver otra. Vamos a ver reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el cual no solo hay transformaciones de una o más sustancias en otras, sino también hay transferencia de energía. Por ejemplo, bien, al encender un fósforo, ¿qué hay? Calor y luz. Bien, esa es la energía. Cuando nosotros tenemos una reacción química, nosotros tenemos que, por un lado, los reactivos y por otro lado, los productos. ¿A qué se llama reactivo? Reactivo vamos a decir que son como los ingredientes. Y el producto es lo que salió. Por ejemplo, para hacer una torta, ¿cuáles serían los reactivos? Harina, azúcar, leche y huevos. Los reactivos son los ingredientes antes de hacer todo. Los productos es lo que salió como resultado de eso. ¿Bien? Entonces, si vos querés hacer, por ejemplo, un omelette, ¿cuáles son tus reactivos? Huevo y ¿cómo se llama? Y queso. Esos son tus reactivos. ¿Cuál es tu producto? El omelette. ¿Sí? Si vos querés, por ejemplo, hacer una hamburguesa, ¿cuáles son tus reactivos? Lechuga, pan, carne, tomate, queso. ¿Cuál es tu producto? La hamburguesa. ¿Ves que vos mezclas ingredientes? Bueno, y si yo te digo, para formar un óxido básico, ¿cuáles son los reactivos? Un óxido básico, recordemos, ¿cuál es el reactivo? Oxígeno y metal. ¿Cuál es el producto? Óxido básico. ¿Bien? Y por ejemplo, si me dice que cree uno, ¿puede elegir cualquiera de estos? Sí. Bien. Por lo general, cuando nosotros hacemos esto, bien, las reacciones químicas manifiestan de distintas maneras. Por ejemplo, desprendiendo gases. ¿A qué habla cuando desprende gases? Vos prendes el carbón y ¿qué tiras? Humo. Es un gas. Ahí hay una reacción química, porque está reaccionando el carbón con el oxígeno. Se está oxidando y libera gas. Es un dióxido de carbono. Se prende fuego, se oxida. Es un proceso de oxidación, porque vos para el fuego necesitas oxígeno. Hasta el auto, la combustión es un proceso de oxidación. Formación de precipitados. ¿Qué quiere decir precipitados? Que se forman nuevos compuestos, sales. ¿Sí? Hagamos cuenta que yo tengo una mezcla de agua con mucha sal, pero yo le agrego otro tipo de sal y la sal anterior va a empezar a precipitar abajo. O por ejemplo, cuando vos tomas té, yo vengo, el té está recién caliente, ¿qué hago? Le echo 2 cucharadas, 3, 5 cucharadas de azúcar. Se disuelve. En dulce, está todo disuelto. Pero cuando estás terminando el té, ¿qué pasa? Hay azúcar al fondo. No lo revolviste. No,
está precipitando. Depende de la temperatura. El cambio de color también se presenta Por en las eso distintas cuando reacciones. el agua está caliente se disuelve. Se disuelve, pero cuando está empieza a fría, enfriarse ya no. Bien, hay reacciones que absorben y hay otras que liberan calor. Por ejemplo, una que libera calor, ¿cuál puede ser? Cuando prendo la brasa. Una que absorbe calor, ¿bien? ¿Qué puede hacer? Cuando congelo agua, por así decirlo, ¿no? Y pueden haber cambios de propiedades. Por ejemplo, hay una reacción que se tiene, que se hace en el laboratorio, que por lo general es mezclar azufre con hierro, con limaduras. El hierro, si vos le acercas a un imán, se arrastra, ¿sí? Por la propiedad magnética. Pero cuando vos pones eso a calentar, reacciona. Se forma sulfuro de hierro. Tiene un olor de la zamputa madre, me dio que era. Pero vos le acercas el imán y ya no reacciona. Porque ahora está mezclado. Cambió las propiedades de hierro al mezclarse. Cuando nosotros tenemos las ecuaciones, lo que hay que hacer es balancear las ecuaciones, que son poner números adelante para igualar la cantidad de cada uno de lo que se va a hacer reaccionar, ¿sí? ¿Qué son los ácidos? Los ácidos y bases son dos tipos de sustancias de manera sencilla, pero pueden caracterizarse por las propiedades que manifiestan, ¿sí? Los ácidos tienen un sabor ácido, básicamente. Bien. Dan un color característico a los indicadores. Por ejemplo, cuando voy a servir remolacha, esa agua nos puede ayudar a saber si una sustancia es ácida o básica, porque cambia de color con la reacción. Y con el repollo. El repollo también es un indicador ácido básico. Vos agarrás ese juguito, lo tirás, por ejemplo, le echás una gotita de limón y te va a decir, va a cambiar de color si el limón es ácido o básico. Va a reaccionar. Bueno, ¿qué pasa? Reacciona con los metales liberando hidrógeno. Reacciona con las bases que proceden de dominio y neutralización. ¿Y qué son las bases? A ver, veamos algunos ácidos. La Coca-Cola es ácida, pero es ácida muy poquito, ¿no? A ver, estamos hablando que la acidez se mide del 1 al 7 en una escala que se llama pH. Vamos a decir que algo es básico cuando tiene un pH entre 1 y 7. Eso es ácido. Y es básico cuando tiene un pH entre 7 y 14. La Coca-Cola es ácida. Pero no tanto. No tanto, tiene un pH 6. Pero el limón, sí. O sea, dentro de todo bajo, porque está próximo al 7. El 7 es neutro, agua. Cuando está en 1, ahí sí es ácido puro, como el ácido estomacal. Después tenemos el jugo de limón es ácido, tiene un pH de 3,5 más o menos, ¿sí? Pero después cuando hablamos de base, ¿sí? Tiene un sabor amargo las bases, ¿sí? Con un color característico que los indica, ¿sí? Distinto a los ácidos. Tiene un tacto jabonoso. Las bases son, por ejemplo, hidróxido de sodio. El jabón es una base. La lavandina es un ácido, ¿sí? ¿Es amarga? La lavandina es ácida. ¿Por qué cree que hace mancha de ropa? Es ácida. ¿Bien? El jabón es básico. Tiene? Y debe tener unos 4, un poco más fuerte que la de limones. El jugo de naranja también es ácido. El agua tiene pH neutro, tiene pH 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos algunos bases. Tenemos el vinagre, es ácido. La aspirina es un ácido. La vitamina C es un ácido. El jugo de cítricos, naranja, limón, pomelo, es ácido. La sal, bien, es un ácido. ¿Cómo se llama? La batería de los coches, bien, tienen ácido. Ese es re fuerte. Un ácido Te fuerte. pela la mano. Sí, es igual que el ácido estomacal, fuerte. Los limpiadores caseros, todo lo que uno usa para limpiar, es ácido. Muchas veces también son bases, ¿sí? ¿Y qué es la leche de magnesia? La leche de magnesio es un laxante. Ah. Bien, es básico. Bien, ¿qué es el pH? El pH es un indicador de acidez, bien, de una sustancia. No indica qué tan ácido. Si el pH está entre 0 y 7, quiere decir que es ácido. Si está en 7, es neutro. Y si está entre 7 y 14, es ácido. ¿Sí? Es que ponerle entre el 1 del 1
Del 1 al 6. Del 0 al 7, al 6,99999 es ácido. 7 clavado es básico. Y del 8 para arriba. Del 7,00001 en adelante hasta el 14 es básico. El 7 clavado es neutro. Y del 8 para El arriba agua. también es ácido. Básico. Ah, Del 7 para arriba es básico. Del 7 para abajo es ácido. ah. El 7 clavado es neutro y la única sustancia neutra es el agua. No hay otra. Por ejemplo, acá nos muestra, el limón es ácido, tomate ácido, vinagre ácido, el agua es el único neutro. Bicarbonato de sodio, básico, por eso tiene ese sabor a jabón que yo te digo alcalino. El jabón es básico. La lejía, que es la soda cáustica, es básico. ¿Sí? ¿Y cómo sé que el bicarbonato de sodio tiene gusto a jabón? ¿Que vos probaste jabón? Sí, boludo. Te doy un truquito más para que sepas. Si algo llega a tener un no metal, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de no metal, es ácido. Mientras que si algo llega a tener algo de alguno de estos ¿Qué? dos, ¿No metales son ácidos? y si forman óxidos ácidos, Ah. y si al óxido ácido vos le echas agua, forman Y ácido. el metal es... El metal forma con óxido básico, base. Y si le echas agua, forma hidróxido, bases. Los metales forman bases y los no metales forman ácidos. Cuando se combinan con oxígeno y agua, ¿sí?